hoy a las 19 vamos a estar dialogando con Alejandra Sebrelli, la docente de la Universidad Nacional de Salta, y con Milagros del Valle Ibarra, que va a estar allí también en la mesa. Y muchas gracias por tus palabras. La verdad que lo que más me identifica es ser un trabajador de prensa, porque es lo que soy y como me siento cómodo, tanto en el oficio como en el diálogo con los colegas de Salta y de todo el país, que es mi ámbito, el ámbito que yo más disfruto. Bien, entonces acá entre colegas te vamos a preguntar, describir Adelante, una investigación sí. en torno a este diario, al Buenos Aires Herald. Hola, ¿me escuchas, Sebastián? A ver Yo te escucho bien, sí. Perfecto, pensé que se había perdido, porque te cuento que estamos haciendo uso de todas las nuevas tecnologías y estamos todos desde una plataforma, o sea, no hay nadie, en la radio, en el piso está solamente Pablito Guitián, el operador, así que por Muy ahí bien, son las nuevas formas de vida, las prácticas que dejó la pandemia, en parte buenas, porque permiten quizás más fluidez para el tipo de contactos a la distancia, entre provincias, entre países, pero bueno, también tiene su costado negativo porque la radio presente también gana, ¿no? En las miradas, en los gestos, en todo. Pero bueno, podemos hablar horas al respecto. Se extraña muchísimo, se extraña muchísimo. Bueno, te preguntaba, Sebastián, ¿qué te llevó, cuáles fueron los incentivos, qué te llevó a escribir justamente sobre este periódico inglés? Bueno, el Herald es de por sí, sobre todo en Buenos Aires y en las provincias que tuvieron más peso de la comunidad británica, que fue lo que les dio una cuna de lectores, en la del litoral, en Córdoba. Es un diario muy querido por muchas familias, porque para muchos fue el diario de la educación en inglés, de la academia de inglés del primario, del secundario, porque se trabajaba mucho con el Herald como el diario para analizar estructuras del idioma, para ver muy atractivo para los alumnos. Y al margen de eso, el Herald, como vos decías, cumplió una tarea excepcional durante la dictadura, que fue prácticamente el único diario que denunció en forma sistemática los crímenes del terrorismo de Estado, digamos. Y esto no es que haya sido un diario que lo hizo solamente, lo hizo de un modo heroico, pero no solamente de un modo heroico. El Herald apoyó el golpe de Estado, apoyó a Videla, tuvo vínculo con toda la jerarquía militar y también tuvo sus enormes contradicciones, ¿no? Así que esa historia, el saber que existían esas contradicciones, es lo que me llevó en un primer impulso, incluso antes del cierre del Herald en 2017, mientras yo lo dirigía, porque accedía a historias que eran realmente reveladoras, es lo que me llevó primero a pensar en escribir el libro. Luego el Herald cerró y me ofrecieron escribir sobre mi experiencia, sobre los 4 años. Y yo dije, bueno, hay que hacer 2 más 2 con una historia de 141 años. Y entre esas historias seguramente tuviste testimonio Roberto Cox. A ver, me parece... Sí, por supuesto. Porque Cox fue un periodista británico que llegó a la Argentina en 1959, que ahora está en Argentina justamente, tiene 89 años, vive en Estados Unidos, y él era un hombre muy antiperonista, digamos, conservador humano, no un conservador agresivo, un derechista agresivo, sino una persona liberal conservadora cristiana, digamos, y llegó a la Argentina y se involucró con la élite de la Argentina. Creía que Videla de alguna manera iba a traer la democracia, a salvar a la Argentina, a la democracia del peronismo. Cox era bastante antiperonista. Vivía en la avenida Alvear, tenía en la avenida Alvear acá en plena Recoleta, la avenida emblemática, la Recoleta de Buenos Aires. Tenía una casa en un country en la década del 70, lo cual era casi un exotismo en ese momento, en un barrio privado.
Y aún así, con todo este bagaje, con todos estos vínculos sociales, políticos, mediáticos, la cosa es que cuando se fue enterando de la magnitud del terrorismo de Estado, y se fue enterando porque el terrorismo de Estado golpeaba las puertas de hijos de inmigrantes británicos o de religiosos irlandeses, etcétera. Bueno, cuando él se fue enterando, hubo una especie de darse cuenta y una especie de rebelión ante esa realidad. Entonces, en lugar de acomodarse y de ser cómplice, eligió tratar de salvar vidas y eligió denunciar al terrorismo de Estado, insisto, con sus contradicciones, porque él pensaba que Videla era el bueno de la película, y lo pensó incluso hasta que estaba avanzada la dictadura a fines de la. Claro, y además él sufrió también, ¿no?, en carne propia amenazas constantes que le hacían a los hijos de él. Y también hay un relato que todavía se puede encontrar si uno lo googlea, en el diario La Nación. Una vez le hicieron una entrevista a Cox y él relató cómo una vez sentían ruidos ahí en Recoleta, justamente, él decía, donde está la entrada, el ingreso del cementerio de Recoleta. Sentían fuertes disparos y ruidos de armas, pero a la madrugada. Entonces ellos, como, bueno, él y la esposa, se levantaron y fueron a ver de qué se trataba, y estaba todo cortado, ¿no? Y él relata en esa entrevista cómo sintieron miedo, porque vieron de verdad cómo había luces, cómo fusilaban gente, en definitiva. No recuerdo el año del relato, ¿no? Él lo dice ahí. Y por otro lado, él cuenta también que paralelamente a estas vivencias y a estas denuncias, como vos decías, de algunos ciudadanos, sus hijos empezaron a recibir cartas con amenazas de vida, ¿no? Sí, esto es... Él se va exiliado en el 79 a raíz de la carta que le envía a la dictadura. La dictadura le manda una carta que se hace pasar por Montoneros en el 79, en noviembre o octubre del 79, destinada a su hijo, y le revelan esa carta que tenía mucha información privada del propio Cox. Pero la carta era bastante burda, digamos, no era obvio que no era Montoneros, era la dictadura, y él ahí pone un punto final. A él un poco lo protegió el idioma, el prestigio, el hecho de que fuera corresponsal de medios extranjeros, y la embajada de Estados Unidos. Claro. Hubo un presidente que fue Jimmy Carter, al 60, que de alguna manera lo ayudó en la tarea de denunciar al terrorismo de Estado, y fue un gran amparo para él. Él era británico, pero el amparo lo tuvo la embajada de Estados Unidos. Y eso le permitió sobrevivir. Otros fueron secuestrados, digamos, ¿no?, y desaparecidos. Sí. También está el caso de Andrew Graham Hill, que era el secretario de redacción. El caso de Andrew falleció en el 2019, él era argentino, nació en Rennes, entonces en este caso fue distinto, porque él tenía más vinculaciones con la cultura izquierda, y él fue muy apuntado por la dictadura, y no solamente por la dictadura, sino por parte del entorno del Herald, claro, que lo denunciaba como terrorista, ¿no? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Marcelo Blanco te habla. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Vos sabés que estaba leyendo ahí algunas informaciones, algunos comentarios sobre el diario Herald, y ha estado en los medios durante 140 años, ¿verdad? No sé si me equivoco. ¿Sí? 141 años. Sí. ¿Existe otro diario que haya estado tanto tiempo en los medios teniendo presencia en la historia argentina? ¿Un diario que ha estado, digamos, desde la vereda del frente? Mira, diarios de esa antigüedad en la Argentina vigentes: La Prensa, La Nación y La Capital de Rosario.
Ahora, diarios de habla inglesa, sí. No, sin duda que no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina y en España. A fines del siglo XIX había muchos diarios de las comunidades de inmigrantes de todo tipo, ¿no? Te diría decenas en Buenos Aires, de diarios en inglés, en francés, en italiano, en alemán. Ahora, todos esos diarios se fueron cerrando tempranamente a fines de ese mismo siglo o a principios del siglo XX, porque las comunidades se fueron integrando a la vida pública argentina y ya adoptaban los medios, los diarios locales. Ahora, en el caso del Herald, tuvo la particularidad de que la comunidad británica fue un poco cerrada sobre sí misma y se consideraba un poco de paso, ¿no? Se consideraba que estaba por los ferrocarriles o que estaba por la industria frigorífica. Entonces, era una comunidad que quería tener su diario, que tenía su iglesia, su club, el colegio de los pibes, todo esto británico. De hecho, muchos de esas instituciones hoy en día viven, ¿no? Clubes y colegios británicos centenarios, pero eso de alguna manera le dio al Herald una sobrevida, pese a que, por ejemplo, la comunidad británica fue muchísimo menor que la italiana, pero el Herald duró 141 años. En parte se explica por eso, en parte también se explica por la característica cosmopolita de la ciudad de Buenos Aires, digamos, casi única en América Latina con esas condiciones, y también en parte por el prestigio social que ganó el Herald durante la dictadura. Claro. Sebastián, y volviendo también al diario, ¿cuáles fueron los motivos por el cual tuvieron que cerrar el diario? ¿Qué te dijeron ese día cuando te llamaron ese día, ese mes de julio del 2017 y te dijeron, Sebastián, cerramos el diario? ¿Cuáles fueron los motivos que te dijeron? ¿Fueron esos? ¿O vos crees que por ahí hubo otro tema relacionado al cierre? No, mira, el Herald tenía, un poco por la sobrevida que yo te acabé de contar, que duraba, ya vivía un siglo y medio cuando sus pares, sus competidores habían cerrado hacía 70 años o hacía un siglo. El Herald vivía una situación realmente complicada, porque en Buenos Aires las familias inglesas de habla inglesa en el hogar se habían reducido mucho, y después se sumó también el tema de la crisis de la prensa que ocurre en todo el mundo, más el auge de Internet o el vehículo de Internet que permite a quien quiera leer noticias en inglés leer diarios directamente de Inglaterra o Estados Unidos. Entonces ahí se juntaron un cúmulo de crisis, si se quiere, se sumaron las crisis, más la crisis de la propiedad, digamos, hubo una serie de cambios de manos en este siglo, en el siglo XXI, y en el 2015 lo asumió el Grupo Indalo, lo compró el Grupo Indalo, y al Grupo Indalo no le importó tener al Herald, no estaba claramente en su radar, no le interesaba, entonces no bien lo compró, ya pensó en cerrarlo, y la frutilla del postre, si se quiere, fue que Mauricio Macri ganó la presidencia y apuntó directamente contra los dueños de Indalo. Decía el propio presidente y sus funcionarios que quería detenerlos, de hecho después ocurrió, digamos, los amenazaba con la detención. Entonces todo este cúmulo de cosas llevaron a que Indalo decidiera cerrarlo, que fue muy intempestivo, fueron decisiones fulminantes, ¿no? Primero lo pasaron a semanario, echaron a 2/3 de los empleados y después lo pasaron lo cerraron definitivamente. Yo tengo una última pregunta, Sebastián, de mi parte, y tiene que ver con estas vivencias que atravesó generalmente el globo entero a causa del COVID-19 y estos casi 2 años, ¿no?, de vivir aislados, de usar las tecnologías que ya venían, ¿no?, en la vida cotidiana.
todas, desde las redes sociales hasta las plataformas. Viste que se usaba inclusive antes del COVID, por ejemplo, estudiar a distancia con universidades internacionales por medio de plataformas, ¿no? Pero que se acentuó muchísimo en estos casi 2 últimos años. Y en esto también vimos resurgir personajes de las redes sociales, ¿no? Los famosos influencers, los youtubers, que convocan sobre todo a las generaciones más jóvenes que nosotros. Bueno, te vas a sorprender porque, por ejemplo, en TikTok también hay un par así de personas ya mayorcitas que participan permanentemente, pero que de alguna forma tienen mucha influencia en la opinión pública de, por lo menos de un segmento, ¿no? Esto nos propone a los periodistas y a los medios de comunicación cambiar las formas de hacer periodismo, la forma de utilizar el lenguaje. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como bien decís, de alguna manera se aceleró, la pandemia aceleró un proceso, ¿no? Los medios, los diarios ya estaban, o los medios tradicionales, las radios también, estaban viviendo una transición, estaban replanteando prácticas, procedimientos y contenidos, y la pandemia de alguna manera ese proceso lo aceleró, tanto en cómo se hacen los medios y en cómo se leen los medios, ¿no? Cómo las audiencias leen lo que escuchan, lo que es escrito. Hay cambios que son ineludibles y que son un hecho, digamos, ¿no? Le puede parecer bien o mal, pero eso ocurrió y probablemente se profundice. Ahora, yo, para decirlo brevemente, sobre la existencia de los streamers, de las plataformas, de las redes sociales, digamos, de la circulación de contenidos por esas vías, yo diría a los medios le queda una tarea. Una es no ignorarlos, es decir, no se puede hacer como si nada, no se puede seguir haciendo radio o diarios o webs informativas como si no existiera la posibilidad de que una persona transmita y ante 500.000 seguidores, una persona que tiene interés público, o como si no existiera el debate de Twitter o lo que da Facebook o lo que da Instagram. Uno, no ignorarlo, claramente. Dialogar con eso, tomarlo en cuenta. Y la otra es no imitarlo, porque cuando los medios se dedican a imitar lo que dicen los streamers o reproducir la noticia, que la noticia sea a veces Wanda Nara publicó publicó su divorcio y criticó a Icardi en Instagram. Que eso sea una noticia, yo no sé si da clics o no me animo a decirlo, me parece bastante patético que el criterio de decisión sea exclusivamente si da clics o no, pero la verdad que el que quiera enterarse de Wanda Nara, lo que le dice Icardi, va a Instagram, la sigue a Wanda, lo sigue Icardi, sigue las repercusiones por el estilo. Que un medio dedique un redactor a tratar de copiar y pegar y darle un poquito de forma, me parece un desperdicio absoluto con la notable escasez que hay de recursos en los medios de comunicación para pagar redactores, para pagar buenos sueldos. Sí. Que los medios se imiten entre sí, como pasa mucho, que se imitan entre sí porque da clics en las webs, y eso desconfigura absolutamente, torna todo demasiado homogéneo, desperfila a los medios, y perfilar un medio es una tarea que requiere un trabajo artesanal día por día. Sí, totalmente de acuerdo. Compartimos plenamente con vos eso, ¿no? Pero lamentablemente a veces la realidad no es así, ¿no? Porque quizás, pienso yo, ¿no? Y estoy hablando por ahí de mi desconocimiento, pero por ahí muchas veces ese tipo de periodismo es el que vende a veces, ¿no? Lamentablemente. Mira, yo creo que a veces es el que vende y a veces es el más fácil de hacer,
el más vago, y a veces tiene poca reflexión, es decir, dicen que es el que vende, dicen que es el que da más clics, y todos hacemos lo mismo. Y la verdad yo no sé, porque vos a veces te pones a ver algunos... En Argentina siempre hubo espacio para el buen periodismo, Argentina tiene una gran tradición. Totalmente. Ahora, a veces ves medios, experiencias de los mejores medios del mundo y quedas maravillado. Hay cosas de la BBC que son fantásticas. Y vos no ves ahí a la BBC reproduciendo exactamente el posteo de Wanda Nara contra Icardi. Claro. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí, por eso te dice la distinción, viste, generacional, me parece que pasa también por ahí. Sebastián Lacunza, fue un placer para nosotros enorme, muchísimo este diálogo con vos. Bienvenido a la Feria del Libro de Salta, te agradecemos este espacio. Te mandamos un abrazo además. Un abrazo grande de mi parte, muchas gracias por el llamado. Hoy a las 19 en Facebook, la Feria del Libro de Salta, de Cultura Salta Oficial, vamos a estar hablando con la mesa que les mencioné anteriormente.